Los veo felices y contentos. ¿No será por el 5-0? Para mí fue gol de Yepes. Bueno, en esta mañana quiero compartir un tema que titulé autodeterminación. ¿Cómo se llama? Son unos autos a los cuales nos debemos subir o no. Y seguimos con el tema que venimos tratando con los pastores Andrew y Tatiana de las marcas. Estamos haciendo una película de terror cristiana que se llama La Marca. Entonces, bueno, dice Romanos capítulo 12, verso 2, súper bonito este versículo, lo vamos a leer en la versión La Palabra de Dios para Todos, que es una versión actual. Dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Coloquemos este tiempo en manos de Dios, por favor. Los que nos siguen en redes sociales, un saludo muy especial también, y oremos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a nuestra vida y a nuestro corazón con esta palabra, para que, como dice Romanos 12, tú transformes nuestro corazón, nuestra vida, nuestra manera de ser y pensar. Hoy colocamos toda carga, indisposición, todo lo que quiere alejarnos del fluir de tu Espíritu Santo, que trae esa paz que sobrepasa toda situación, circunstancia y entendimiento. Y colocamos nuestras vidas para que, conforme a esta palabra, tú las bendigas. Coloco este tiempo en tus manos, Señor, mi vida, para que no haya sabiduría humana, sino solamente esa palabra que proviene de ti, como un canal de bendición. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú haces por este tiempo. Nos declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la presencia de Dios, por favor. Quiero comenzar con una historia de un joven. Este joven, una familia muy difícil, muy complicada. Su padre alcohólico, su madre deprimida, sumergida en una profunda tristeza y amargura. Y él empezó esta historia que sea a los 6 años, donde él en lo que se refugiaba era en los libros. Todo libro que él encontraba lo veía, lo estudiaba, lo leía, y hizo de su mejor amiga la Biblia, la palabra de Dios. Se refugiaba en ella en esos momentos de agresividad, de fuerza, de tristeza, de dolor, donde este hombre empezaba a maltratar a su esposa, y se escuchaban los gritos, las groserías, y lo que él hacía era aferrarse a este libro, a la Biblia, y aprender en su inocencia a orarle a Dios, a pedirle a Dios. Pero así como cuando viene un huracán y de un momento a otro viene la calma y se siente esa respuesta de Dios. Obviamente sin finanzas, porque este hombre, el padre de familia, se lo malgastaba todo en trago, en licor, y pues había muchas necesidades. Pero este niño empezó a ir al lado de una escuela, al lado de la ventana, al lado del otro muro de la pared, a escuchar, y buscaba papeles, lápices, y trataba de escribir. Y por lo que muchos podríamos pensar lo contrario, las personas se burlaban, lo menospreciaban, le hacían el feo. Pero hubo una persona que tuvo compasión de él y decidió apoyarlo, y decidió ayudarlo en el estudio. Y este joven lo aprovechó tanto que logró tener una beca en una universidad y se graduó de ingeniería mecatrónica. Generó una microempresa, que es una microempresa que elabora perfiles industriales. Pero él dice que el éxito de su empresa no es lo que produce la empresa, sino es el modelo que él diseñó, porque él diseña las máquinas. Entonces él
buscan esa ingeniería en la mente, en la creación, cómo hacer una máquina para que produzca un resultado, en este caso industrial. Y él vende ese modelo de empresa. Él vende la automatización, la optimización en las industrias, en las empresas. No es una persona millonaria, es una persona en este momento que gana lo suficiente, que está bien, pero él ha hecho del centro de vida, por supuesto, a Dios y a su mamá. Su padre murió de cirrosis, él se ha dedicado a su madre, le ha dado lo mejor que puede, la ha consentido, la tiene como la reina de la casa. Sus hermanos, el mayor está perdido en la drogadicción, su hermana también dio menor que él, dio en un hogar caótico, en un hogar también con muchas dificultades, porque a veces uno ve esos modelos, dice Romanos 12, no vivan según los modelos de este mundo, y uno dice, nunca voy a hacer lo que hizo mi papá, jamás, viendo cómo era, pero terminamos haciendo lo mismo o peor inclusive. Y el Señor nos manda a no seguir esos modelos, y este joven en esa época se autodeterminó. Dijo, claro, esta es una situación dura, bastante difícil, pero si esta palabra, si esta Biblia dice tantas cosas, yo creo que Dios tiene algo mejor para mí. Y así lo hizo y así se determinó. Y es un buen auto subirnos a la autodeterminación, porque siempre dependerá de nosotros. Como lo que estamos viviendo en este momento de identificar aquellas marcas, de tener un tiempo espiritual, de autoexaminarnos, de pedirle al Espíritu Santo que revise en lo más profundo de nuestro corazón qué hay, qué se encuentra, qué debemos hacer, y proponer esas herramientas espirituales como es el ayuno, la oración, la intercesión, todas las cosas que solo lo puede hacer cada uno de nosotros. Nadie lo puede hacer por nosotros, nadie puede tomar esas decisiones. Me impacta como dice el Señor que Él golpea la puerta del corazón, y aquella persona que quiere y desea abrir la puerta del corazón, pues Él entrará en esa vida y tendrán una hermosa comunión. Pero el que no quiere, pues no. Entonces hay un lugar imposible donde Dios no puede entrar, donde no puede estar, y es en el corazón de aquella persona que no lo quiere recibir, porque siempre dependerá de nosotros. Si usted está aquí sentado, tal vez se identifica en algo con esta historia, está pensando en alguna persona o en usted mismo, pero fue porque se autodeterminó. Porque de pronto muchos le dijeron, no, ¿qué va a hacer por allá? Pero la iglesia es la herramienta que Dios usa para bendecirnos. Ese es el lugar de refugio donde Dios nos llama para poder hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. Por eso Job 22:28 dice, y determinarás a sí mismo una sola cosa, y te será firme, y sobre sus caminos resplandecerá la luz. Uno debe pedirle a Dios que tengamos un corazón determinado, que no fluctúe, porque a pesar de las críticas, de las adversidades, de los momentos difíciles, a veces como seres humanos tomamos decisiones incorrectas, malas decisiones. Por eso en esta palabra quiero hablarle de 3 autos. El primero es la autorresignación. La autorresignación. Y fue lo que pasó con esta mujer, con esta madre, que también se pudo autodeterminar a hacer muchas cosas, pero no las hizo. En algún momento dijo, ya, esta es mi vida, estos son mis hijos, voy a dar mi vida por mis hijos, voy a aguantarme a este hombre y no tengo nada que hacer. Pero hay un derecho fundamental que está por encima de muchas cosas que podemos entender, creer o imaginar, y es el derecho a ser felices, respetando por supuesto la felicidad y los límites de los otros. Pero Dios nos manda a ser felices, y es lo que hizo el joven. El joven, cuando encontró esa palabra, empezó a leerla y decía tantas promesas, porque el Señor nunca dice que va a ser fácil. Jamás dice, no, eso les va a tocar súper bien, entonces les va a llegar toda la plata del mundo, los trabajos, las posiciones, la salud, no va a tener ningún problema en ningún lado. El Señor no dice eso. El Señor dice, aunque pases por el valle de lágrimas, yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré, si tú crees en mí.
es así. Cuando uno decide recibir al Señor en su corazón y no se resigna, no se acomoda a la situación que está viviendo, no se conforma, dice: no, yo creo que Dios tiene algo mejor para mí. Y este joven, con amor, con esfuerzo, con disciplina, lo demostró. Hoy tiene una esposa, tiene sus 2 hijos, tendrá problemas, no conozco mucho de la vida de esta persona, pero me imagino en muchas circunstancias, muchas situaciones. Pero lo que sí es que formó un hogar, cambió su vida, se esforzó por hacer las cosas, cambió tal vez un futuro que las personas estaban diciendo que estaba predestinado para él, el mismo modelo del mundo. Usted no va a poder salir adelante, usted no tiene recursos, usted tiene una familia disfuncional que no lo acoge, que no lo apoya, que no lo ayuda. Pero muchas veces, aunque estamos solos, Dios siempre nos da con la prueba la salida para que podamos hacer todas las cosas. Pero no podemos subirnos a ese auto, al auto de la resignación, de decir: no, así me tocó. Y hay un meme que dice que está el hombre que tiene un carro súper bonito. Hablando de eso, un día iba saliendo aquí del parqueadero, mi carro estaba molestando, estaba fallando, lo llevaba para el mecánico. Y estaba abrí el parqueadero para salir y pasó un señor en una bicicleta. Me hizo así, yo pensé que era alguien de la iglesia. Aprovecho y pido disculpas, ya estoy hablando 3 temas al tiempo. Aquellas personas que no los saludo muchas veces, yo ruego disculpas porque para uno es difícil, para mí, poder identificar a todas las personas. Entonces a veces uno va por la calle y dicen: ese pastor sí es creído, no saluda. Yo le pido el favor a las personas: si me ve, salúdeme usted, y dígame: pastor creído, salude. Y yo saludo: buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Entonces yo lo saludé y el hombre paró en la bicicleta y me dijo: así lo quería ver, con ese carrazo último modelo y con sus bolsillos llenos de plata. Y yo dije: amén, recibo la bendición, porque tenía 5,000 pesos en el bolsillo y me estaba quejando del carro. Dije: pero si este hombre ve que yo tengo un carrazo, ¿yo por qué no lo puedo ver? Dije: no es verdad, no tengo el carrazo que tiene yo, ni la camioneta de Henry Ales, ni los carros, pero digo, es un carrazo. Y empecé a transformar mi mente, a pedirle a Dios que transformara mi entendimiento. Y claro, pues ya veo mi carro diferente, ya empezó a funcionar mejor, porque uno dice: bueno, y con el ejemplo que iba del señor del carro, cuando uno tiene un carrazo y de pronto plata, el del carrazo dice: ay, cómo me gustaría tener un helicóptero, mi sueño es un helicóptero. El que tiene el helicóptero dice: ay, yo quisiera tener un jet privado, realmente yo quiero un jet privado. El que tiene jet privado dice: yo quiero tener un ovni para ir a Marte, un ovni para… Y nunca se conforman. Y volviendo al del carro, el de la moto quiere el carro, el de la bicicleta quiere la moto, el que camina quiere la bicicleta, el que está en la silla de ruedas quiere caminar. Pero independientemente, y más para allá abajo, pues muchas más situaciones difíciles, ¿no? Pero no quiero entristecerlos con esta predicación, sino que ver que siempre hay posibilidades en medio de las imposibilidades. Pero no nos podemos resignar, no podemos permitir ese espíritu de autorresignación que nos dice: ya no hay nada más, usted ya está demasiado viejo para hacer, para aprender, para emprender. Esas son mentiras del diablo. Y me encanta la historia de Josué y Caleb. Y Caleb llegó, le dijo a Josué: Moisés me hizo una promesa que si yo los acompañaba, peleaba por el pueblo, después de que los acompañara y conquistábamos, él me iba a dar la oportunidad de conquistar esta tierra. Y yo tengo 85 años, ¿cuántos? 85, y me siento con las fuerzas y el vigor de conquistar esta tierra. Entonces Josué le dijo: joven, pues si usted quiere conquistar, hágale. ¿Y qué hizo Caleb? Conquistó. Todo está en el espíritu, en la mente y en el corazón. No nos autorresignemos a las situaciones como le pasó a esta señora, a esta madre de familia que quedó ahí. No, es que si alguien nos quiere perjudicar, quiere traer infelicidad a nuestra vida, no lo debemos permitir. La iglesia tiene muchas herramientas: la consejería, la oración, el ayuno, el buscar herramientas. Pero si una persona no quiere correr al lado de nosotros, pues no es nuestra culpa.
Yo no quiero incentivar los divorcios ni las separaciones de la iglesia, pero es ver que en las diferentes soluciones siempre hay situaciones que nosotros debemos buscar la salida, la solución para encontrar la bendición de Dios. No resignarse, no conformarse, que las personas corran la carrera como este joven, que digo, yo quiero estudiar. Yo me imagino los hermanos empezaron a vivir una vida mundana de libertinaje porque no se preocuparon como él, y empezaban a decirle ratón de biblioteca, neófito, cuatro ojos, bueno, tantas cosas, pero con el tiempo él les dio una gran lección, porque el tiempo siempre nos enseñará quién tiene la razón. Solo el tiempo, el que juzga es el tiempo. Cuando uno mira hacia atrás, entiende y dice, ah, claro, ahora sé por qué Dios lo permitió, por qué pasó, quién fue el que se equivocó. Si fui yo, pues tengo que cambiar. Y este joven, pues, muchas situaciones difíciles, tristes, de sentirse solo, abatido. Hay un versículo que me gusta mucho, que está en 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Dice, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que arrepentirse, no hay que lamentarse. Porque tenemos dos caminos. En la situación que él estaba viviendo, en ese momento tan difícil, él dijo, yo tengo una salida, estoy leyendo, claro, es mi tiempo de aflicción, pero como dice David, viene, como dice José, viene ese Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en mi tierra de aflicción. Y colocó y usó esa tristeza como un trampolín, como algo que lo impulsa, que lo lleva, que le daba fuerzas, que se indignaba antes por la situación que estaba viviendo y sacaba ese coraje que sacamos las personas cuando decimos esto tiene que cambiar, esto no tiene que seguir así, debe pasar algo que me ayude, que me bendiga. Yo no voy a permitir más estas situaciones en mi vida, porque no lo voy a permitir en el nombre de Jesús. Y así como este joven salir adelante, aunque tenga uno que humillarse un poquito, aunque tenga que sufrir las humillaciones de personas ignorantes que no conocen y que no saben lo que realmente está sucediendo, porque muchas veces el que ignora, el que se burla, es porque no sabe, porque no conoce, porque ignora realmente lo que está sucediendo y cuáles son los planes de Dios. Por eso lo segundo es la autoestima. La autoestima. En estas marcas la autoestima es muy importante. Cuando uno lee Romanos capítulo 12, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cada uno tenga el concepto correcto de sí mismo y no juzgue según las apariencias, sino juzgue con justo juicio. Esas son las 3 J's: juzgar con justo juicio. Y para eso hay que pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, para entender los tiempos, lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y es tan importante seguir la dirección de Dios, los tiempos que uno está viviendo, para que el Señor nos santifique. En este tiempo yo he escuchado a varias personas en la iglesia que dicen: qué tiempo tan especial, he entrado en ayuno, he intensificado mi oración, me he metido más con Dios, he estado en intercesión, Dios me ha hablado, he hecho el ayuno, han salido cosas a la luz, ha sido impresionante, he sentido que se rompen cadenas en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, en mi relación matrimonial. Dios está haciendo algo. Pero hay otros que dicen: otra vez esa charla de las iniquidades. He escuchado 3 veces. 3 veces el Señor ha roto las raíces de iniquidad en mi vida, y otra vez, pues si viene otra vez, es porque el Señor necesita seguir haciendo algo. Romanos 12 dice: mejor dejen, mejor permitan que Dios transforme su vida con una nueva manera de ser y de pensar. Siempre, todo el tiempo, necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Romanos 12:12 en la Reina Valera dice: no se conformen a este siglo, sino transformen su entendimiento por medio de la renovación del Espíritu, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
porque Dios lo lleva a eso. Yo me imagino al niño con la Biblia, pidiéndole a Dios en esas situaciones, diciéndole: yo sé que hay algo mejor, y hoy en día Él lo comprueba. Es verdad, es cierto, lo que Dios dijo de mí, así es. El problema es cuando la marca se pega en nuestra autoestima y no la queremos soltar y no queremos cambiar ese mal autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, porque muchas veces no se forma de lo que Dios dice de nosotros, sino se forma de lo que las demás personas dicen o lo que creemos que los demás dicen. Y entonces nos volvemos tímidos, nos avergonzamos, nos llenamos de temores, no permitimos o no alcanzamos muchas cosas porque no nos atrevemos a hacerlas, porque nos da pena. Pero si la pena no glorifica a Dios, esto es nuevo, es pecado. Es pecado, porque no alcanzamos ese propósito, ese llamado, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No me gusta cuando muchos predicadores o personas, llamémoslos así, superiores, dicen: es que hay predicadores que no saben predicar, porque se salen de la homilética, de la estructura analítica de la teología bíblica, pierden el contexto y prediquen lo que se les ocurre. Sí, es cierto, hay que prepararse, pero yo cuando leo las cartas de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, el pescador, no el teólogo, porque Pedro no era teólogo, porque dice la Biblia: la letra mata, mas el espíritu vivifica, porque a veces el conocimiento se va en contra de los planes de Dios. Dice el Señor: no se crean más que nadie, no se crean superiores a nadie, sino más bien esfuércense por hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y dice Romanos 12: el que es profeta, profetice a favor de la iglesia. El que tiene el don de servir, sirva, pero sirva con alegría, con gozo. El que tiene el don de enseñar, enseñe gratuitamente. Todo se basa en un crecimiento espiritual en nuestra vida para servirle a los demás, para ser un canal de bendición, primero para nuestra propia casa. Me alegra que este joven haya crecido y tenga como la reina de la casa a su mamá, que la esté recompensando por todo lo que ella sufrió, porque para eso son los hijos. Los hijos son corona de los padres, para bendecirlos, para levantar sus brazos, para ayudarlos, para nunca dejarlos solos, para ver por ellos, para estar pendiente de sus citas médicas, de lo que requiere de su alimentación, de sus momentos de ocio, que puedan disfrutarlos, que puedan crecer. Y esta mujer pues sigue triste, porque un hijo le está recompensando, pero tiene un hijo perdido en las drogas y otra hija con un hogar como el suyo. Y es muy difícil las cargas que a veces llevan los padres y que los hijos no podemos entender. Pero tenemos que ser como este joven que creció y se volvió en un ángel, en una bendición para su mamá. Entonces a veces uno no debe criticar a la ligera, uno no debe hablar lo que no sabe, como todas las personas que se burlaban de él. Dios tenía un plan, Dios tiene un plan. Cuando yo estaba acá en la intercesión, me pidieron el favor en Capacitación Destino de dar una entrevista de la guerra espiritual. Entonces vine a intercesión el jueves y dije: vamos a hacer guerra. Y yo empecé a hablar duro y chao contra el enemigo. Hacer guerra espiritual no es gritar ni decirle groserías al diablo. Hacer guerra espiritual es intensificar la oración, unirnos para hablar. Pero las personas están: sí, sí, lo que dice el pastor, lo que dice el pastor, sí señor, lo que dice el pastor. No, tantas cosas que tenemos que pedirle a Dios por nuestra vida, por otras personas, por diferentes situaciones. Yo le dije a la iglesia: no los escucho, abran su boca, oremos, hablen fuerte, levanten su voz. Por eso me impresiona Josué capítulo 1 verso 8, ¿cierto? ¿Cómo dice? Nunca se apartará de tu boca, no dice de tus ojos, no dice de tus oídos, dice de tu boca, porque es necesario declararla, confesarla, a veces con fuerza, para que esa fuerza convenza. Y claro, toda la iglesia empezó a hablar de esa manera y los muros hacían pum, pum, pum. Yo creo que las personas que pasaban aquí por el lado decían: ¿qué estará pasando allá? ¿Qué sucede? Hay una fuerza espiritual que es necesario hacer. Ese es el camino correcto, es el que debemos seguir, el espiritual, no el de juzgar lo que desconocemos o no sabemos.
Como cuando estos pastores empiezan a hablar mal de las otras iglesias. Es que tal iglesia no sé qué, es que tal iglesia sí sé más. Yo entiendo algo, estamos en el final de los tiempos. Y cuando nosotros como cristianos empezamos a hablar mal de los otros cristianos, de nosotros mismos, es porque se acerca la persecución de la iglesia. No es un mensaje muy popular, por supuesto, pero basta leer el Salmo 2, Mateo 24, Apocalipsis 10 para entenderlo. Porque no van a perseguir a la iglesia católica, no van a perseguir a la iglesia cristiana o una denominación, porque esto no es de iglesias, de religiones, de doctrinas. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo en el nombre de Jesús. Van a perseguir a nuestro Dios, a ese Dios hebreo. Todo lo que se llame Dios. Y son situaciones en las cuales uno se tiene que preguntar, como ese pueblo judío en el holocausto nazi. ¿Estamos preparados? Claro, allá estaba esa familia cristiana que oraba con las palabras, con la bendición. Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, pero llegó la persecución, llegó la noche oscura, llegó el momento difícil. ¿Y qué vamos a hacer? Puede ser general, puede ser particular, puede ser personal, no sabemos cómo nos toque. Por eso el Señor dice: no confíen en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. No se puede servir a dos señores, o servimos a Dios o servimos a las riquezas. Y el pastor Sandro hablaba hace 8 días del joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué lees? ¿Cómo está escrito? Cumple los mandamientos, todos los he guardado desde mi juventud. Muy bueno, le dijo el Señor, casi nadie. Entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Las riquezas son inciertas, van y vienen. A veces aquí personas tienen, que sigan teniendo, es mi deseo, mi oración. A veces uno no tiene y va a tener, pero uno no puede confiar en eso. En lo único que podemos confiar es en la imagen que Dios nos da a cada uno, esa imagen correcta, ese propósito cabal, preciso, claro, dice el Señor, bueno, agradable y perfecto. Porque aunque muchas veces no entendamos las situaciones que estamos pasando, si estamos con Dios, va a ser agradable. Vamos a mirar atrás después del tiempo y vamos a decir: ya sé por qué Dios decía eso, porque Dios tenía eso para mi vida, porque me hizo más fuerte, más espiritual, porque todos vamos para el mismo destino. Este avión va para el mismo destino, sin excepción, todos vamos a encontrarnos delante de Dios, y por eso debemos trabajar. Dice Romanos 12:12: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades, sean constantes en la oración. Entonces, como nos toque, disfrutemos el camino como vamos, seamos una bendición para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, honremos a nuestro padre, a nuestra madre, como hayan sido. Si Dios nos puede bendecir, extendamos esa invitación. El pastor habla de tareas. Yo le dejo a usted, hay una tarea en este día: separe un tiempo especial para honrar a su papá y a su mamá. Invítelos a cenar, invítelos a almorzar. Cuando le diga: mi hijo, pero no estoy de cumpleaños, usted le va a decir: no, papá, no es por eso, es porque te amo, es porque te valoro, es porque tú eres importante para mí. Si tú no existirías, yo tampoco. Amén. Entonces, por eso a veces uno necesita es gozarse en el Espíritu Santo, en las cosas de Él. No vivir una vida suelta, como una rueda independiente, con una fe solitaria, porque esa fe se apaga, se anula, se cancela. Necesitamos la congregación, necesitamos la palabra de Dios, porque no podemos vivir de acuerdo al evangelio de nuestra propia mente, como nosotros veamos las cosas. Eso se llama egocentrismo. Entonces dice el Señor: tienes que mejorar en tu autoestima. Hay marcas ahí que tú no has querido soltar. Hay cosas ahí que tú dices: es mi problema, es mío, no hable de él, yo lo quiero, yo lo necesito, pero te está haciendo daño, te está lastimando. Llámese como se llame, tú con el Espíritu Santo lo tienes que identificar, porque la voluntad de Dios, cuando uno encuentra la voluntad de Dios, siempre la encuentra en medio de la paz y el gozo.
decimos, cuando las cosas son de Dios, bueno, digo yo, cuando las cosas son de Dios, traen paz, pero también gozo. El gozo no es sentir alegría y me gané, me fue bien, me felicitaron, no. El gozo es, a pesar de las situaciones y las circunstancias, por difíciles que sean, entiendo y estoy feliz porque sé que estoy haciendo la voluntad de mi Padre Celestial. Es esa satisfacción de tener en el corazón la perfecta voluntad de Dios. A pesar de las pruebas, dice, sean pacientes porque así como viene la prueba, Dios siempre colocará la salida para aquellas personas que lo buscan en oración. Amén. Y lo último son las automarcas. Las automarcas. Entonces, claro, vienen situaciones generacionales por las maldiciones, llamamos nosotros, por los pecados, por esas cosas arraigadas de nuestra familia, pero también que se convierten en nosotros mismos. Este hombre nunca pudo dejar el alcohol, murió de cirrosis. En los últimos días de su vida se comió una paleta y tenía que devolverla porque su esófago estaba lleno de llagas internamente. Y en conclusión murió de inanición. Le hizo eso a su cuerpo porque rindió su vida, su diezmo al alcohol, a esas maldiciones. Nunca lo reconoció. Era el primer lugar que tenía en su vida. Y lo que importaba era él, cómo se sintiera él, sin importar cómo se sintieran los demás, ni su esposa, ni sus hijos. Pero este joven pudo salir de esa automarca. Igual que la mamá, esa depresión y amargura. Digo, yo no quiero eso para mi vida. Lo logra identificar, pero necesitamos ayuda, porque muchas veces solos no podemos. Y esa ayuda no viene representada en una figura humana, sino en una figura divina y celestial, que es el Espíritu Santo. Eso, echen bombas y platillos en esta predicación. Necesitamos al Espíritu Santo, que Él es la verdadera ayuda. Romanos 8 dice que Él aún nos ayuda en nuestra debilidad, porque aún no sabemos orar como conviene. Ni siquiera muchas veces sabemos orar como conviene. Por eso viene el Espíritu Santo, porque hay poder en nuestra boca. Diga, hay un milagro en mi boca. Hay un milagro en mi declaración. Y en esa declaración tenemos que quitar, identificar esas automarcas que a veces nos imponemos. Cuando uno está marcando de pronto los pecados, las diferentes situaciones, se da cuenta en esos momentos que fuimos al encuentro, al reencuentro. Es tan importante. Donde esté Dios, ahí voy a estar yo. Si hay un encuentro de líderes, ahí voy a estar yo, porque Dios tiene para formarme. Ustedes pueden estar aquí porque se pueden quitar muchas cosas, pero es necesario que Dios haga una cirugía de corazón abierto y realmente usted permita, como dice Romanos 12, que Dios pueda traer algo nuevo a su vida. Esa renovación es todo el tiempo, es constante. Uno no puede decir, no, es que yo no tengo necesidad de santificarme. Todos los días necesitamos que Dios obre cosas en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Entonces uno no puede hacerse a un lado, porque por esas automarcas muchas veces nos cuesta orar, nos cuesta entender la palabra o estudiarla, hasta alzar los brazos, hasta adorar y alabar a Dios. Dios no recibe la alabanza vacía y hueca, no la recibe. Dios recibe la alabanza de aquel corazón que se entrega de verdad, dejando esas luchas ideológicas, irracionales, si es de Dios, si no es de Dios, si Dios está acá, si existe, si no existe, porque el mundo, el modelo del mundo va hacia allá, hacia negar a Dios. Por eso va a ser la persecución. Por eso muchos maestros dicen, es que eso les enseñaron a ustedes desde niños, les impusieron esa ideología. Amén. Les impusieron esa ideología, son como marionetas. Pero el universo fue creado con leyes universales y esas leyes las tuvo que colocar alguien. ¿Quién más sino Dios, nuestro creador? Si nos rendimos a la casualidad, viene el caos.
Esa es la teoría del caos, todo se destruye, todo se acaba. No puede ser. La tierra está exactamente donde tiene que estar. La luna está exactamente en lo que tiene que hacer. Si la luna no existiera, no existirían las mareas, no se harían muchas cosas en la vida y por ende no existiríamos tampoco nosotros. Si estuviéramos más cerca al sol, ¿qué pasaría? Estaríamos en un Melgar 1000 veces. Si estuviéramos más lejos del sol, por allá en el Neusa, 1000 veces, ¿cierto? Perfecto. Nuestro cuerpo es perfecto. A veces uno se queja de los médicos, de los doctores. Es que ese doctor no sabe. Es que el cuerpo humano es un misterio, es un universo interno. Es ir desde lo cuántico a lo universal. Es ver tantas cosas que uno no entiende ni uno no comprende. Y esa era la queja de Job. Es que no entiendo. Y Dios le decía: amigo, no te pido que entiendas, te pido que confíes en mí. En mí, en nuestra palabra. Tenemos un camino. El Salmo 4 habla de eso. Un camino correcto, y es el camino de Dios. Entonces, como dice Romanos 2, permitamos vernos como Dios nos ve. Ni siquiera como nosotros mismos nos vemos, porque podemos crear un autoconcepto negativo, erróneo, que no es. Por eso debemos tener tanto cuidado con los pensamientos, porque un pensamiento se puede materializar, y al materializarse se vuelve una decisión, y esa decisión puede estar equivocada y errónea y puede traer consecuencias, y muchas consecuencias son irreversibles. Por eso siempre antes de tomar una decisión debemos pedirle a Dios. Amén. Yo entré a un trabajo duro y yo le decía al Señor: yo no quiero este trabajo, pero en oración me llegué como a un acuerdo, a un convenio con Dios, una negociación espiritual. Y entonces en esa negociación dije: bueno, vamos a ver si este trabajo, Señor, porque tengo muchas dudas, pero muchas, porque es un trabajo difícil y a veces estoy hasta las 11 de la noche, 12, 1 de la mañana, y eso me roba la paz, me roba el tiempo, pero tenía un propósito divino. Entonces le di un tiempo, ese tiempo fueron de 6 meses. ¿De cuánto? No de 8 horas, no de 8 días. Tiene que pasar un buen tiempo, tienen que haber procesos, porque el tiempo te mostrará la verdad, te mostrará la razón. Hablaba con una pareja de discípulos y yo los veía dudando en su relación sentimental, y yo les dije: necesitamos empezar un proceso, iniciar un proceso. ¿Cómo es eso, pastor? Un proceso en el cual ustedes van a ser amigos, no van a tener nada de contacto sentimental, y ese proceso va a ser de 1 año. ¿De 1 año? Sí, de 1 año. Tiene que pasar tiempo, tiene que verse, comprobarse, dice Romanos 12, que es la voluntad de Dios, que es perfecta, que es buena y es agradable. Y eso solo lo pueden hacer los procesos. Por eso es este proceso tan bonito y tan importante que estamos viviendo, que yo les suplico, que yo les ruego, que es individual y personal. No lo menosprecie, no lo desprecie. Dios puede hacer cosas, pero si no lo permitimos, no va a pasar nada. Si nos acomodamos, nos resignamos, decimos: ya que, dice Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Dios nos ha escogido para ser victoriosos, para ser conquistadores. Así sea en medio de las pruebas, de las dificultades, de la situación difícil, de las adversidades. Porque dice Josué capítulo 1, verso 9: esfuérzate y sé valiente. Siempre tendremos que esforzarnos, siempre. Y tenemos que hacer muchas cosas para nuestra vida, para nuestra casa, que nos distingamos por eso, por ser esforzados, por ser valientes, por poder cambiar las situaciones, las circunstancias en nuestra casa, en nuestra vida. Si tú quieres ser una bendición para las demás personas, que es lo que dice Romanos 12, tú tienes que estar bien, porque si tú estás mal, necesitas es que te ayuden. Y claro, hay personas que se levantan todos los días a transformar su manera de ser y de pensar para ayudar a otros, para hacer una bendición.
No solo para decir auxilio, auxilio que me ahogo. No, uno tiene que estar bien. Y uno tiene que estar bien con un propósito. Y es un propósito de bendición. Entonces todo eso arraigado en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, tiene que salir. Si es frialdad espiritual, tiene que salir. Si es incredulidad, tiene que salir. Si es falta de compromiso con las cosas de Dios, tiene que salir. Y vamos más allá de varios tipos de pecado oculto, consentido. Te está haciendo daño, te está lastimando. Este hombre se estaba autoenvenenando y él lo quería y se rendía a ese vicio horrible y maldito que trajo maldición a su casa, a su esposa, a sus hijos. Gracias a Dios hubo alguien que quitó esa marca y dijo: yo no voy a llevar esa marca. Mi marca no va a ser de alcohólico, ni de borracho, ni de mujeriego, ni desordenado, desorganizado. Mi marca va a ser de bendición. Mi marca es la palabra de Dios en mi corazón. Mi marca es el Espíritu Santo en mi vida, en todo lo que haga, porque la Biblia dice: cuida de ti mismo. Y yo te digo: no confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. No confíes en tu propia manera de ser y de pensar, sino permite que llegue la transformación de Dios por medio de la renovación que Él hace en tu manera de ser y de pensar, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es la única manera. Pero tenemos que quitarnos esas marcas, entregarse, dejar todo y decir: Señor, coloco mi vida en tus amorosas manos, tus manos que son de bendición. Y así como el alfarero molda este barro, usa este barro, que sea una vasija preciosa delante de tus ojos, que no siga el modelo de este mundo, lo que este mundo dice, hace, critica, habla ahora en las redes de comunicación, que son tan exaltadas, pero que yo las critico tanto porque hay tanta apariencia e hipocresía. No hay realmente como hacer la voluntad de Dios, sin buscar que los exalten, sin creerse más importante que nadie, porque la Biblia habla de eso. Tengan el concepto correcto de sí mismo para que Dios los pueda usar de la manera que Él quiere. Trabajemos, esforcémonos y aprendamos a vernos como Dios nos ve. Amén. Oremos, por favor, pongámonos de pie. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias. Te pedimos que tú tomes el control de todas las cosas, que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Y conforme a esta palabra, yo te voy a pedir un favor: que levantes tus brazos, y levantes tus brazos lo más alto que puedas. Es curioso, a veces es una guerra espiritual. Hay personas que no pueden levantar los brazos porque hay una marca, pero hoy Dios quiere quitar toda marca, toda semilla del diablo, todo plan del enemigo. Hoy lo cancelamos en el nombre de Jesús. Toda raíz de amargura se cancela, se va de nuestras vidas. Toda cadena de impiedad, de maldad, de oposición en contra de la voluntad de Dios se rompe en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú transformas nuestra manera de pensar. Tú eres el único, tú eres el que nos formó, tú eres el que nos hizo en el vientre de nuestra madre, Señor. Como dice tu palabra, tú haces cosas increíbles. Quita todo mal autoconcepto, autoimagen que tal vez nosotros podemos tener en nosotros mismos, que tengamos una buena autoestima. Hoy sana nuestra autoestima de toda palabra autoproferida muchas veces, de que no somos buenos, de que no somos capaces, de que no vamos a poder. Tú lo puedes hacer en nosotros. Hoy nos unimos y declaramos esa poderosa oración en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo,
Ayúdanos a transformar nuestra vida día a día, a caminar un paso a la vez por ese camino correcto de bendición que tú tienes. Haznos fuertes, esforzados y valientes para hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Y cubro a esta preciosa iglesia, Señor, a cada persona, hombre y mujer, a cada familia aquí representada con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesús, y los declaro en victoria. Declaro lo mejor para ellos. Declaro, Señor, que a pesar de las diferentes situaciones que ellos están pasando, tu palabra dice que tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Y tú te levantarás, Señor, como poderoso gigante a pelear cada una de nuestras batallas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me gustaría saber si hay personas que vienen por primera vez, que por favor levanten su mano ahí donde está. Bienvenido, bienvenidos, Dios los bendiga. ¿Alguien más? Bienvenida, bienvenida, bienvenidos, bienvenida. Quiero hacerles una invitación a aquellos que levantaron su mano, que por favor vengan un momento aquí al frente. Nosotros como iglesia queremos orar por ustedes. Dios te bendiga, bienvenida. Miren así, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido, pero ahí dice San Diego. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, ustedes son nuestros invitados especiales. En cada reunión nosotros lo que hacemos es reunirnos alrededor de una palabra de Dios y aprender de ella, y como dice esta palabra de autodeterminarse, hay muchas situaciones que pasan en nuestra vida porque hay algo o alguien que está ocupando el trono de nuestro corazón, ese primer lugar. No sé cómo se llame, puede ser un trabajo, una persona, un hobby, un vicio, etcétera, etcétera. Pero lo que hoy quiere hacer Dios en esta mañana es que le entreguemos ese primer lugar de nuestro corazón. Él quiere limpiarnos y transformarnos, pero es una decisión personal que se puede hacer con una sencilla pero poderosa oración. ¿Les gustaría hacerla conmigo? ¿Sí? Bueno, los invito a que repitan. Invito a la iglesia que se ponga de pie, que extiendan sus brazos hacia ellos. Repita después de mí, por favor. Señor Jesús, en esta mañana abro las puertas de mi corazón y te invito a ser el dueño y Señor de mi vida. Por favor, perdóname por todas las cosas que hice mal, que no sabía. Hoy te pido que tu sangre preciosa me limpie totalmente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, jamás de allí. Gracias, Señor, por hacerme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Aquí está Fabio. Él es un líder de la iglesia que quiere decirles unas palabras, que quiere entregarles un obsequio que nosotros tenemos como iglesia. Sabemos que les va a servir muchísimo. Por favor, sigan a Fabio. Las personas que vienen con ustedes los van a esperar, no se preocupen. Sigan, por favor, y démosles otro fuerte aplauso. Dios los bendiga, muchas bendiciones. Bueno, en esta mañana tan especial quiero dejarlos con una hermosa dama